el proyecto de resolución al recurso 1304 que la comisionada Blanca Lilia Ibarra elevó a conocimiento de todos. Muchas gracias, comisionado presidente, señoras y señores comisionados. En esta ocasión me permito someter a su consideración un asunto que involucra la investigación de diversos hechos relacionados con la presunta comisión de delitos, como es el caso de daño patrimonial al Estado, en este caso, que se encuentra vinculado a la extradición de Karime Macías Tubilla o Karime Macías de Duarte. Entre los asuntos que han tenido mayor observancia pública en nuestro país se encuentran aquellos que versan sobre delitos relacionados con el mal uso de recursos públicos en los 3 órdenes de gobierno. Uno de los mencionados ocurrió en el estado de Veracruz durante los años 2011 y 2012, en el que durante la administración del exgobernador Javier Duarte se detectó el presunto desvío de 112 millones de pesos cuando su esposa fue presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz, ya que de acuerdo con información de la Fiscalía General de ese estado, el dinero habría sido utilizado en el pago de contratos de compraventa con 6 empresas fantasma de equipo médico, productos multivitamínicos, sistema de purificación de agua y otros, sin que existan datos de que los mismos se hayan entregado a la población. La importancia de conocer el destino de los recursos que son asignados al presupuesto de cada una de las instituciones de nuestro país radica en que permite transparentar y rendir cuentas del uso que se da al dinero que los ciudadanos otorgamos a través de nuestros impuestos y sobre todo si las prioridades de la actuación de los gobernantes corresponden a las necesidades de la sociedad y en apego a la legalidad. En ese contexto, cualquier persona al hacer uso del derecho a la información cuenta con herramientas para conocer el desempeño de las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y exigir que se cumplan con los principios constitucionales inherentes al desempeño de sus cargos. Así, en este asunto en particular solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto de la ciudadana Karime Macías Tubilla o Karime Macías de Duarte lo siguiente: 1. Si el Gobierno de México ya solicitó formalmente al Gobierno del Reino Unido su extradición derivado de la orden de aprehensión que en un juez penal de Veracruz giró en su contra. 2. En caso afirmativo, la fecha de la solicitud de la extradición y el estado en que se encuentra. Y 3. En caso negativo, las razones por las cuales no se ha presentado la solicitud de extradición y el estado en que se encuentra dicho procedimiento. En respuesta, la dependencia, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, clasificó como confidencial la información relacionada con expedientes de extradición, ya que podrían contener datos personales, así como el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de una petición de extradición en contra de la persona mencionada, ya que se afectaría su derecho a la presunción de inocencia, según fue confirmado por su Comité de Transparencia en términos del artículo 113, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ante esta respuesta, el particular se inconformó con la clasificación invocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y en alegatos la dependencia reiteró su respuesta. Cabe mencionar que este instituto ha sostenido que el pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de una petición de extradición vulnera el derecho de privacidad y a la intimidad de las personas. En efecto, hemos resuelto en otros casos que el solo pronunciamiento sobre la existencia de una petición de extradición en contra de la persona identificada por el particular, de conformidad con el artículo 113, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia, se refiere a datos personales susceptibles de clasificarse como información confidencial. No obstante, dado que el particular identificó plenamente a la persona sobre la que versa la solicitud, en la ponencia Micarmo realizamos una búsqueda de información pública en la que advertimos, entre otras cosas, que Karime Macías Tubilla o Karime Macías de Duarte se desempeñó como presidente del patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. Asimismo, identificamos que de lo establecido en los artículos 2 y 12 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de ese Estado, si bien no se desprende el ejercicio directo de recursos públicos asignados a la institución, lo cierto es que a través de dicho ente se operaban diversos programas de desarrollo social, cuyos recursos procedieron, entre otras fuentes, de fondos estatales y federales. También localizamos que ya existe una orden de aprehensión que un juez penal de Veracruz giró en su contra
por la probable comisión del delito de fraude específico cometido en perjuicio del patrimonio del gobierno del Estado de Veracruz. Esto durante el periodo en que su esposo Javier Duarte de Ochoa se desempeñaba como gobernador de dicho estado, quien fue investigado por los probables delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita durante su gestión pública. Además de que, según información oficial, habría otras indagatorias en las que se investigó a diversos amigos y familiares del ex servidor público. Cabe decir que la Ley Federal de Transparencia concede el poder del escrutinio a los ciudadanos para ejercer vigilancia y control democrático de las acciones y decisiones públicas, así como para poder cuestionar, indagar y opinar sobre el cumplimiento de las funciones. En concordancia con lo anterior, en la resolución que someto a su consideración, se realizó una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en razón de la posible colisión de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales relacionados estos últimos con Karime Macías Tubilla. De dicho análisis, concluimos que la difusión de la información del interés del particular contribuiría, además de garantizar al ejercicio del acceso a la información, favorece la rendición de cuentas a la sociedad de manera que puedan valorar el desempeño de las autoridades mexicanas que han participado en la solicitud de extradición de la persona de mérito en consonancia con los objetivos previstos en el artículo 2 de la Ley Federal de Transparencia. Así, con fundamento en el artículo 155 de dicha ley, en la ponderación realizada se cumplen los 3 elementos de procedencia para dotarle preeminencia al derecho de acceso a la información sobre la protección del pronunciamiento de si existe o no una solicitud de extradición de Karime Macías Tubilla al gobierno de Reino Unido en términos de la causal de clasificación prevista en la fracción primera del artículo 113 del mismo ordenamiento. Ahora bien, en una diligencia que se celebró con la dependencia, se tuvo a la vista la nota diplomática a través de la cual se formuló la solicitud de detención provisional con fines de extradición del 5 de octubre de 2018. De dicho documento advertimos que lo procedente consiste en entregarlo en versión pública, en la que se deberán proteger los hechos que se le imputan a la persona de la que se requirió su extradición, precisando circunstancias de tiempo, modo y lugar de conformidad con el artículo 110, fracción séptima de la Ley Federal de Transparencia, así como el nombre de las personas posiblemente involucradas y que son distintas a la persona requerida en términos del 113, fracción primera del mismo ordenamiento. No obstante, respecto del contenido de información correspondiente al estado en que se encuentra la solicitud de extradición, el análisis de la ponencia arrojó que la divulgación de este contenido en específico representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés del público, ya que puede impactar negativamente en el procedimiento de extradición en cuestión, por lo que se considera procedente clasificar la información a la luz de la causal de reserva establecida en el artículo 110, fracción séptima de la Ley de la Materia, en virtud que, de conocer dicha información, se podría obstruir la prevención o persecución de los delitos. Por todo lo expuesto, pongo a su consideración revocar la respuesta emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores para que proporcione la versión pública de la nota diplomática a través de la cual se formuló la solicitud de detención provisional con fines de extradición del 5 de octubre de 2018 y su anexo, en la que no podrá proteger el nombre de la persona de quien se solicitó la extradición, los fundamentos legales, los datos de identificación de la orden de aprehensión, la descripción física y las penas que le pudieran ser aplicables con la prescripción de los tipos penales. Lo anterior deberá confirmarlo a través de su Comité de Transparencia mediante una resolución debidamente fundada y motivada en la que reserve por un periodo de 5 años los hechos que se le imputan a la persona requerida, las circunstancias de tiempo, modo y lugar contenidos en la nota diplomática indicada, así como el estado en el que se encuentra la solicitud de extradición de Karime Macías, de conformidad con el artículo 110, fracción séptima de la Ley Federal de Transparencia,
y confirme la clasificación del nombre de las personas posiblemente involucradas y que son distintas a aquella de la cual se requirió su extradición en términos de la fracción primera del 113 del mismo ordenamiento. Así las cosas, señoras y señores comisionados, nos enfrentamos de nuevo a un caso que involucra el interés público de conocer información que permite abonar al escrutinio por parte de la sociedad en el ejercicio de recursos públicos. Como se ha dicho, una sociedad informada cuenta con la capacidad de poder evaluar si las finanzas públicas de un gobierno se encuentran sólidas o, en su caso, si detectan malos manejos o casos de corrupción, poder denunciarlos ante las autoridades competentes con el fin de evitar mayores afectaciones al erario y ejercer un control y vigilancia sobre la acción pública. Estos conceptos van en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que se establece en su apartado de política y gobierno que erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales de este sexenio, a fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente. Esto implica fortalecer la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades, así como el establecimiento de mecanismos de control ciudadano que busquen erradicar prácticas de corrupción o del ejercicio público contrario a la ley. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias a la comisionada Blanca Lila Ibarra.